Claudia María Teresa Ugarte Taboada, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctora Claudia. Buenas tardes a todos, no sé si me escuchan. Sí, doctora, puede hacer compartir pantalla. Listo, vamos a compartir pantalla entonces. Me indican si están viendo la presentación. Sí, doctora, está en pantalla completa. Perfecto, entonces comenzamos. Sí, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor y un gran gusto poder haber aceptado la invitación de la red de Abancay, ¿no?, para hacer esta presentación. Vamos a conversar algunos minutos sobre lo que es RCP pediátrico. RCP, como ustedes saben, es el diminutivo o las iniciales de lo que es la reanimación cardiopulmonar pediátrica, ¿no? Es importante que todos sepamos lo que es la reanimación cardiopulmonar pediátrica y que sepamos cuál es su importancia. Primero vamos a hablar un poquito de la epidemiología, cómo es que se presenta el paro cardiorrespiratorio, y saber que en pediatría, ¿no?, estamos hablando solamente de pediatría, o sea, no estamos tocando neonatología. La neonatología tiene unos fundamentos especiales para todo el niño recién nacido hasta los 30 días de vida, y luego los adultos también tienen otras normativas y otras directrices acerca de la reanimación cardiopulmonar. Entonces vamos a dirigirnos solamente a hablar de la población pediátrica, ¿no?, de los niños. Entonces lo que tenemos que saber en primer lugar es que la supervivencia global, o sea, si un niño tiene un paro cardiorrespiratorio, va a depender si está dentro de una institución de salud o fuera de una institución de salud, para ver cuál es su sobrevida, ¿no? Si tenemos un paciente que hace un paro cardiorrespiratorio dentro de un hospital, o dentro de un centro de salud, o dentro de una clínica, o dentro de cualquier establecimiento de salud, la sobrevida de ese niño va a ser de 41.1%. Mientras que si un niño hace un paro cardiorrespiratorio en la calle, en su casa, en la vía pública, etcétera, va a tener solamente una supervivencia del 11.4%, ¿no? Pero esta supervivencia varía con la edad. La supervivencia mayor va a ser en los adolescentes, de 17.1%, de los niños que no sean lactantes, de 13.2%, y de los lactantes, o sea, menores de 2 años, solamente del 4.9%. Entonces vemos que una gran diferencia ya desde el inicio, ¿no?, es que si el niño sufre un paro cardiorrespiratorio dentro de una institución de salud, tiene muchas más probabilidades de vida que si lo hace de una institución en la calle o en otro lado, ¿no? Ahora, lo otro que es importante es que de los niños que hacen parada cardiorrespiratoria en la calle, 47% de ellos reportan resultados neurológicos favorables, ¿no? Y lo otro que también es muy importante y ya se sabe, ¿no?, es que los que sobreviven a los paros cardiorrespiratorios tienen un riesgo significativo de enfermarse de algo a corto o largo plazo. Luego vamos a ver cuál es la etiología, o sea, cuál es la causa de la reanimación cardiopulmonar en pediatría, cuál es la causa del paro cardiorrespiratorio. Generalmente la causa del paro cardiorrespiratorio en niños no es una causa primaria, es decir, en adultos la causa más frecuente es falla de bomba, o sea, el corazón sufre un infarto, una isquemia cardíaca, y esa es la causa del paro cardiorrespiratorio. En cambio, en pediatría eso no es así. En pediatría generalmente no es una causa primaria, o sea, no es una falla de bomba
a excepción de los niños que tengan problemas cardiovasculares, los que tienen defectos congénitos, ¿no? Sino el problema que se va a dar y el problema principal es que tienen otra patología, que generalmente es un problema respiratorio o un problema circulatorio, que va a ser el que hace que el paciente llegue al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y por eso es muy importante que tengamos mucha conciencia de que hay que estar vigilando siempre al niño enfermo y previniendo y buscando signos de alarma. Entonces tenemos que en los niños siempre existe un factor predisponente, y este factor predisponente puede llevar a una falla respiratoria o una falla circulatoria o shock, y eso producir un paro cardiorrespiratorio. Y esta parada puede producir la muerte o puede haber una recuperación que puede tener falla orgánica múltiple o puede tener una recuperación total. En pediatría es muy importante reconocer los signos de alarma, o sea, el niño nunca un niño está perfecto, está sano, está bien y de pronto hace paro cardiorrespiratorio. Eso no ocurre. Ocurre en los adultos cuando hay falla de bomba, o sea, ¿no? Pero en los niños no ocurre. En los niños siempre tiene que haber un signo de alarma. O sea, siempre tenemos que estar alerta porque ya generalmente cuando el niño hace paro es porque nos ha ido avisando, ya ha ido teniendo síntomas diferentes que nos indica que el paciente puede estar al borde de hacer un paro cardiorrespiratorio. Los signos de alarma son hipoxia por cualquier problema, o sea, puede tener hipoxia porque tiene una crisis de asma, puede tener hipoxia porque tiene una neumonía, puede tener hipoxia porque tiene una neumonía complicada, puede tener hipoxia porque tiene una sepsis con compromiso pulmonar, puede tener una hipoxia por la sepsis misma, etcétera. Entonces, todo lo que nos lleva a hipoxia, todos los pacientes que tengan un problema de hipoxia, nosotros tenemos que estar alertas porque potencialmente pueden hacer un paro. Hipovolemia, todos los pacientes que hacen hipovolemia porque tienen un trauma, se accidentaron, se cayeron, los atropellaron, o tienen vómitos y diarrea y tienen hipovolemia, pueden hacer paro. Todos los pacientes que tengan hipotermia o hipertermia, o sea, fiebre o hipotermia, porque están infectados, porque tienen una sepsis, porque tienen una infección urinaria, etcétera, 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 también potencialmente pueden hacer paro cardiorrespiratorio. Todos los pacientes que tienen problemas ácido básicos, o sea, tienen acidosis metabólica o acidosis respiratoria, o tienen hipoglicemia, sobre todo cuando son pequeños, o tienen hipo o hipercalemia, etcétera, también nosotros debemos estar al tanto porque esos pacientes también pueden hacer en cualquier momento un shock y pueden hacer falla respiratoria y hacer un paro cardiorrespiratorio. Las otras cosas que tenemos que tener en cuenta es en el extrahospitalario, o sea, si un niño está sano, perfectamente sano, pero se cae del segundo piso, o sea, tiene trauma, ahí sí, por el trauma, el paciente puede hacer paro cardiorrespiratorio. O si el paciente está sano previamente, pero ingiere alguna toxina, o sea, se toma querosene, se toma, es rociado por órganos fosforados, se toma ácido muriático, etcétera, el paciente potencialmente puede hacer un paro, ¿no? Y luego también puede hacer un paro si es que hay taponamiento cardíaco, neumotoras, tromboembolia, etcétera. Entonces, los pacientes sanos, niños sanos, que tienen traumas o que tienen intoxicaciones, pueden hacer parada cardiorrespiratoria. O todos los demás, si tienen cualquier enfermedad donde existen estos signos de alarma, pueden hacer potencialmente un paro cardiorrespiratorio. Tenemos que reconocer cuál es la cadena de supervivencia, y la cadena de supervivencia es un poco diferente cuando el paro cardiorrespiratorio es intrahospitalario que cuando el paro cardiorrespiratorio es extrahospitalario. Si el paro es intrahospitalario, empieza la cadena con la parte de reconocimiento y prevención temprano. O sea, siempre tenemos que estar preparados, tenemos que estar monitorizando al paciente, hacerle una hoja de monitoreo, no necesitamos tener un monitor cardíaco, pero sí estar controlando sus funciones vitales constantemente, y dentro de estas funciones vitales, uno de los signos más tempranos que pueden indicarnos que el paciente está haciendo shock es la taquicardia, 1, 2,
el llenado capilar, 3, la alteración del flujo urinario, y 4, el trastorno de conciencia, ¿no? Entonces, todo lo que es prevención, monitorización. De ahí tenemos que activar, lo siguiente es activar la respuesta, el sistema de emergencias, ¿no?, que tenemos, que en otros países existe un número. En nuestro país estamos hablando del intrahospitalario, tenemos que tener alguna alarma, algún código rojo, digamos código rojo, algo que toda la gente que trabaja ahí y pueda ayudar, venga a ayudar, ¿no? Luego empieza la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, luego pasamos a la RCP avanzada, y luego de la RCP avanzada el paciente pasa a un área de cuidado crítico, que no necesariamente es una UCI, sino un área donde esté vigilándolo, puede ser la emergencia, la UCI, etcétera, y luego pasa a la recuperación. Si el paciente está en el extrahospitalario, tenemos que hacer todas las medidas preventivas para que el paciente esté bien. En estas medidas preventivas está, pues, en primer lugar, evitar que el paciente tenga un accidente, evitar que haya tóxicos en la casa al alcance de los niños, si el paciente evitar que tenga accidentes, o sea, verificar los muros, que las escaleras estén bien cuidadas, si es que el paciente sale al techo, evitar que los niños vayan a los techos, etc. Luego vamos a activar el sistema de emergencia, luego viene la RCP de alta calidad, de ahí viene el traslado, porque no estamos en un hospital, luego el paciente pasa a cuidados intensivos o a cuidados críticos, que puede ser en cualquier área del hospital, y finalmente la recuperación. Lo que tenemos que saber es que todo paciente, una vez que tiene o hace un paro cardiorrespiratorio, primero tenemos que hacerlo lo que se llama soporte básico de vida. El soporte básico de vida es fundamental. O sea, si nosotros no sabemos hacer un soporte básico de vida adecuadamente y en el momento exacto, el paciente tiene pocas probabilidades de vivir. El primer paso es asegurar la escena, que la escena sea segura, comprobar si la persona está despierta, si respira normalmente. Luego, en el paso 2, vamos a pedir ayuda. Si estamos solos actualmente con el celular en nuestro país, si estamos en el extrahospitalario, se marca el 116, que son los bomberos. Si no, se pide ayuda y se empieza a realizar la RCP. Si somos una sola persona, vamos a dar 30 compresiones por 2 respiraciones por 5 siglos, y luego vamos a tratar de conseguir si tenemos a la mano, un desfibrilador, cosa que acá no lo podemos hacer generalmente. Si no tenemos celular, vamos a empezar a hacer la reanimación, 30 compresiones y 2 respiraciones, 5 ciclos, luego pedir a otra persona, gritar que nos ayuden, ¿no? Y si hay ayuda disponible, y apenas contactemos con la ayuda disponible, hay que informar de lo que está pasando. El paso 3 es que tenemos que repetir los ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones. En niños tenemos que saber, o sea, que no sean lactantes, es decir, de 3 años en adelante, tenemos que hacer la reanimación con compresiones con el talón de la mano, ¿no? O sea, compresiones en el centro del pecho, colocando el talón de la mano sobre el esternón, y tenemos que comprimir de esa manera, tratando de que el tórax hagamos un masaje, que el tórax pueda comprimirse 1/3 del diámetro anteroposterior. En los bebitos, en los niños pequeños, desde que no son neonatos, o sea, desde que tienen un mes de vida hasta los 2 años, nosotros tenemos que hacer el masaje o como abrazo o utilizando 2 dedos también sobre el esternón, ¿no? Luego de ello, nosotros, después de que hemos hecho esto, tenemos que proseguir con las demás maniobras. Para hacer una reanimación de alta calidad, hemos dicho, hay que comprimir el tórax con una adecuada profundidad, 1/3 del diámetro anteroposterior. Tenemos que hacer una frecuencia de compresiones entre 100 a 120 por minuto,
tenemos que tratar de evitar las interrupciones, tenemos que permitir que luego que hemos comprimido el tórax, este se pueda reexpandir, y tenemos que evitar también la hiperventilación. Para el masaje, en los niños pequeños o lactantes se puede utilizar dos técnicas. La primera técnica, que está a la mano izquierda, es utilizando solamente dos dedos de la mano, que generalmente puede ser el índice o el dedo medio y el dedo anular, que generalmente es así. Se traza una línea imaginaria entre las dos tetillas y 2 centímetros por debajo, se comprime con dos dedos. Y la otra forma es el abrazo, que es similar a lo que se utiliza en neonatología, donde se colocan los dos dedos pulgares en el esternón y el resto de los dedos en las apófisis transversas de las vértebras de la columna vertebral, ¿no? Y de esa manera se hacen las compresiones. En los niños más grandes se puede utilizar dos técnicas. Una es con una sola mano, que generalmente no se recomienda porque es muy agotador y no permite hacer un masaje por un tiempo adecuado. Y la más recomendable es, a semejanza del adulto, utilizando dos manos, ¿no? El talón de la mano va sobre el esternón y con la otra mano jalamos los otros 4 dedos hacia arriba para que no toquen las costillas, ¿no? En un buen masaje tiene que ser perpendicular al tórax del niño. La fuerza debe estar no en los brazos, sino en el cuerpo, como una palanca, ¿no? Los brazos deben estar rectos, la fuerza debe ser con el cuerpo, ¿no? No tenemos que despegar el talón de la mano del esternón, no tenemos que hacer masaje oblicuo, y tenemos que comprimir 1/3 del diámetro anteroposterior del paciente. El otro punto importante es la vía aérea. Para aperturar la vía aérea tenemos que recordar que en los niños no se hiperextiende la cabeza, sino se deja en posición neutra, y si el paciente ha sufrido un trauma no podemos mover el cuello, por lo tanto la maniobra es traccionar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Para manejar la vía aérea lo que se tiene que hacer es mantener una frecuencia de 20 a 30 respiraciones por minuto. No es muy importante que nosotros, no se recomienda dar actualmente, si no es un caso extremo, dar ventilación boca a boca. Si no hay otra opción, bueno, tenemos que dar respiración boca a boca, pero deberíamos tratar de contar con bolsa mascarilla, o lo que también se llaman vulgarmente ambús, ¿no? Que en realidad el ambú es una marca, y tenemos que tratar de tener las bolsas de reanimación para dar una reanimación adecuada. Y lo que ya también se sabe en todo el mundo es que lo más importante no es ir a la reanimación avanzada ya colocando o intubando al paciente, sino saber ventilar de forma adecuada con el ambú o la bolsa mascarilla. Para la ventilación tenemos que hacer un cierre bien preciso del ambú con la cara del paciente, tapando la nariz y la boca del paciente, ¿no? De tal manera que con los dedos pulgar y índice agarremos la mascarilla de la bolsa mascarilla del ambú, y con los otros 3 dedos cojamos la mandíbula del paciente, no la parte blanda del cuello del paciente, sino la mandíbula del paciente, y tenemos que verificar que cuando apretamos la bolsa mascarilla o el ambú, el tórax se insufla. Existen varios tamaños de bolsa de reanimación. La pequeñita, que es de 250, que se usa para prematuros, la bolsa pediátrica, que es de 450 a 500 centímetros cúbicos, que se usa para los recién nacidos a términos, lactantes y niños pequeños, y la bolsa grande, que es la del adulto, de 1000 centímetros cúbicos, que se usa para los niños mayores y los adolescentes. Tenemos que saber también un poco de lo que es la reanimación cardiopulmonar avanzada. Para la reanimación cardiopulmonar avanzada, esta incluye lo que es intubación endotraqueal, lo que es acceso vascular, uso de medicación y desfibrilación. Pero, como ya hemos dicho antes, la
técnica más importante y la parte más importante de la reanimación es la RCP básica. La RCP básica, si la hacemos de forma adecuada, nos va a permitir un éxito en más del 80% de los casos. Para intubación endotraqueal lo tenemos que tener en cuenta que primero el paciente, para que pueda ser intubado o tratar de ser intubado, tiene que estar saturando adecuadamente por encima del 94%. Por lo tanto, antes de tratar de intubar al paciente, lo que tenemos que tratar es bolsear, bolsear, hasta llevar la saturación de oxígeno por encima de 94%. La otra cosa muy importante que tenemos que tener es que no debemos realizar intentos por más de 30 segundos y tenemos que estar vigilando que el paciente no haga bradicardia o que los latidos cardíacos no bajen por debajo de 60. O sea, como máximo nos podemos demorar 30 segundos en tratar de intubar y si no podemos, volvemos a bolsear y mantener una frecuencia cardíaca adecuada. Ahora, si no hay pulso, bueno, igual es que, porque estamos en paro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es no demorarnos más de 30 segundos, tratar de tener una saturación adecuada y hacer el masaje, compresión, ¿no? Otra cosa importante antes de intubar es que tenemos que aspirar las secreciones de nuestro paciente, ¿no? Para intubar se utiliza un laringoscopio que tiene un mango y tiene unas hojas. Los mangos pueden ser gruesos o delgados y las hojas pueden ser rectas o curvas. Lo que generalmente se utiliza son hojas rectas para lactantes o niños pequeños y hojas curvas para niños mayores y adultos. Para intubar, según la hoja que use yo, hacemos una técnica diferente. Cuando uso una hoja recta, lo que voy a hacer es levantar la epiglotis, y si uso una hoja curva, lo que voy a hacer es colocar el laringoscopio en la vallécula para poder intubar a nuestro paciente. Para ver qué tubo endotraqueal utilizamos, lo que tenemos que tener bien claro es que actualmente ya no se recomienda usar en niños tubos sin cap, o sea, sin balón. Ya no se recomienda usar tubos sin balón. Tenemos que intubar siempre con tubos con balón. Y esto, lo que se ha visto con el tiempo, es que produce mejores resultados. La presión cricoidea, que se utilizaba mucho antes y se usa también en adultos, porque pensábamos que de esa forma se intubaba mejor, actualmente se sabe que no es recomendable su uso rutinario, y los estudios han demostrado que hacer la presión cricoidea no aumenta el éxito de la intubación, ni tampoco reduce los índices de regurgitación, por lo tanto actualmente no se recomienda. Para intubar existe una fórmula, generalmente para intubación de los niños recién nacidos a 1 año se usa un tubo 3 con CAP, y para los niños de 1 a 2 años se usa un tubo 3.5. Además existe una fórmula que dice que el tamaño del tubo es igual a 3.5 más la edad del niño entre 4 para calcular el tamaño del tubo que el niño necesita. Siempre se tiene que tener un tubo con un diámetro mayor al calculado y uno con el niño con un diámetro menor al calculado. Por ejemplo, si es un paciente de 1 año, vamos a usar un tubo 3 de arranque, pero tenemos que tener a la mano un 2.5, un 3 y un 3.5 para ver cuál, al momento de intubar, cuál es el que vamos a colocar. Vamos a tratar de poner un 3, pero si el 3 no entra, vamos a ir al 2.5, y si el 3 está muy suelto, vamos a tratar de poner un 3.5. También tenemos que tener en cuenta que el tubo endotraqueal debe ser introducido de una manera adecuada, o sea, no tenemos que monointubar al paciente. O sea, tenemos que colocar el tubo endotraqueal por encima de la carina para que los 2 pulmones se ventilen. Para esto existe también, los tubos tienen una graduación de centímetros, ¿no? Y para verificar dónde está el tubo, nosotros tenemos la siguiente fórmula: cuando es lactante, tenemos que, para introducir al tubo, es el número del tubo por 3, y cuando el niño es mayor de 2 años, lo tenemos que introducir, el tubo es igual a 12 más la edad del niño entre 2. Para intubar al paciente se recomienda, de ser posible, utilizar capnógrafo. Sabemos que no en todos los sitios hay capnógrafo, pero si tenemos un hospital donde tengamos monitores cardíacos con capnografía, es mejor utilizarlos. Y si tenemos una presión parcial de CO2 al final de la expiración menor de 15,
es la mejor muestra de que estamos correctamente intubando al paciente. Si no disponemos de eso, lo que tenemos que hacer simplemente es escuchar, auscultar al paciente y verificar que haya un pasaje adecuado del murmullo vesicular, ¿no? Entonces, para esto, para que haya un pasaje adecuado del murmullo vesicular, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que el tórax expanda, ¿no? Y además de que expanda, tenemos que verificar que pase por igual en los dos pulmones. Tenemos que también tener en cuenta que cuando nosotros intubamos al paciente podemos tener complicaciones, ¿no? Y dentro de las complicaciones que podemos tener, podemos hacer, la más frecuente es que el tubo se salga de su lugar, la otra complicación frecuente es que se obstruya el tubo o que hayamos tratado de intubar a la fuerza y finalmente hayamos producido una complicación como un neumotórax. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de intubar, no se intuba a la fuerza, tenemos que intubar con cuidado y tenemos que verificar bien antes de meter el tubo, de poder estar viendo la tráquea, ¿no? Lo otro que es importante saber es que una vez que el paciente ya está intubado, ya no hacemos las compresiones, digamos, hemos dicho ya que cuando hacemos compresiones, cuando trabajamos con una sola persona que hace el masaje, son 30 compresiones por 2 respiraciones. Cuando hay más de una persona, o sea, 2 personas que hacen el masaje, tenemos que usar 15 compresiones por 2 respiraciones, pero si el paciente ya está intubado, entonces en ese caso, lo que tenemos que hacer es masajear y dar una respiración cada 6 segundos. Repito, una respiración cada 6 segundos y masaje permanente. Otro punto importante es el acceso cardiovascular, perdón. Para el acceso vascular siempre tratamos primero de colocar una vía generalmente periférica, y si no logramos colocar la vía periférica, tenemos que tratar de colocar una vía intraósea. Nunca en un paro cardiorrespiratorio se coloca un acceso venoso central, ¿no? El acceso venoso central se guarda para cuando el paciente ya está en la UCI. Para poner una vía intraósea, cuando es un niño pequeño, se utiliza la tuberosidad anterior de la tibia y 2 centímetros por debajo y por dentro se coloca la vía intraósea, y si es un paciente, un niño mayor, se coloca a 2 centímetros por encima del malleolo interno. También lo otro que tenemos que verificar es que por la vía intraósea se puede colocar todas las medicaciones excepto sangre o hemoderivados. Todos los demás medicamentos podemos colocarlo por la vía intraósea. La vía intraósea generalmente existen unas pistolas especiales para colocar vía intraósea, pero si no tenemos ello, se puede usar una aguja de aspirado de médula ósea, y si no tenemos eso, se utiliza simplemente una aguja número 18 o una aguja número 19. Luego tenemos que ver la medicación. Para colocar la medicación tenemos que tener en cuenta que tenemos 5 objetivos cuando colocamos medicación en un paciente con paro cardiorrespiratorio. La primera es aumentar la presión de perfusión coronaria y por lo tanto el flujo sanguíneo cerebral. La segunda, estimular la contractilidad del miocardio. La tercera, acelerar la frecuencia cardíaca. La cuarta, corregir la acidosis metabólica. Y la última, corregir las arritmias. Tenemos que tener en cuenta que también podemos utilizar medicamentos por vía endotraqueal, pero los únicos medicamentos que se pueden usar por vía endotraqueal son los medicamentos liposolubles, o sea, solamente lidocaína, epinefrina, atropina y naloxona son los únicos medicamentos que se pueden colocar por vía endotraqueal con dosis distintas a las que se usan por vía endovenoso o por vía intraósea. Pero en líneas generales debemos tratar de no usar
medicamentos por vía endotraqueal y sí usarlos por vía endovenoso o intraóseo. Lo otro que también ya se ha comprobado en RCP pediátrica es que se debe usar la adrenalina, que es la primera droga que tenemos que usar. Bueno, la primera droga en realidad es el oxígeno, ¿no? Luego de ello, la segunda droga que vamos a usar es la adrenalina, que debemos colocar la dosis inicial antes de los 5 minutos del que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Y esto se ha visto que aumenta la sobrevida del paciente. ¿En quiénes debemos desfibrilar? En niños, la mayoría de pacientes no requieren desfibrilación, solamente necesitan desfibrilarse dos tipos de pacientes, los que hacen taquicardia ventricular sin pulso y los que hacen fibrilación ventricular. Los demás pacientes no van a requerir desfibrilación. Si tenemos que desfibrilar, tenemos que dar 2 joules por kilo en la primera carga, en la segunda carga 4 joules por kilo, y no pasar de más de 10 joules por kilo o la dosis del adulto. ¿Cuál es el algoritmo para RCP pediátrico? Primero, como hemos dicho, tenemos que verificar la escena, verificar que si el paciente responde o no responde. Luego tenemos que hacer, ya no es el ABC como era antiguamente, sino primero es la C de circulación, ¿no? O sea, primero tenemos que ir a las compresiones, luego vemos, entonces después de las compresiones, que es lo más importante, vemos lo que es la apertura de la vía aérea y la respiración. Iniciamos con la RCP, si somos una sola persona, 15, 30 compresiones por 2 respiraciones, si son 2 personas, 15 por 2, y si el paciente está intubado, simplemente, como hemos dicho, dar masaje, 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 y ventilar cada 2 a 3 segundos, ¿no? Verificamos si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable solamente con fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, tenemos que desfibrilar. Y si no es, no hay que desfibrilar, como es la mayoría de pacientes, tenemos que utilizar adrenalina lo antes posible. Adrenalina a la 1, adrenalina a la 2, adrenalina a las 3, ¿no? Y vamos siguiendo haciendo el masaje, el masaje, el masaje, el masaje, y generalmente la mayoría de pacientes sale con esto. No utilizar bicarbonato se utiliza solamente con RCP avanzada, y luego también tenemos, si el paciente ya salió del paro, vamos a ir a usar inotropos, ¿no? Y también vamos a verificar si es que hay algún tipo de arritmia para usar aminoácidos. Tenemos que tener una lista de chequeos al alcance de nosotros para que podamos verificar si estamos haciendo los pasos correctos. Lo ideal, si tenemos la opción, es hacer un monitoreo de la presión arterial, y lo otro que es muy importante es que sepamos que lo ideal es tener 6 a 7 integrantes para cuando hacemos RCP, una persona que es el líder, otro que se encarga de la vía aérea, otro que hace las compresiones, otro que ve los fármacos, otro que se encarga de la desfibrilación, otra persona que hace el registro y otra persona que hace la historia clínica, ¿no? Y también tenemos que tener ahora en cuenta con el COVID-19 que ha habido algunas modificaciones. Tenemos que ver que hay una generación de aerosoles, y esta generación de aerosoles puede contaminar a los reanimadores. Por lo tanto, que tenemos que estar bien claros de que se generan aerosoles cuando intubamos al paciente, cuando hacemos aspiraciones abiertas, cuando damos ventilación manual, o sea, con el ambú, cuando volteamos al paciente a cúbito prono, cuando hacemos desconexión del paciente de un ventilador, ¿no? Cuando estamos ventilando a un paciente con ventilación no invasiva, y también cuando hacemos RCP. Por lo tanto, es fundamental tener cuidado con los aerosoles, y el resto del protocolo sigue siendo el mismo, pero con las precauciones de tener mucho cuidado con las personas que realizan la reanimación. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muy agradecido, doctora Claudia. Sí,
Como hay algunas dudas, una de ellas, doctora, es con respecto a a las complicaciones que se pueden estar presentando. ¿Sí? ¿Cómo las complicaciones? ¿Las complicaciones del paro o Las complicaciones que llevan al paro? las complicaciones que pueden llevar al paro en pediatría, doctora. Ya, o sea, lo que les he dicho y les vuelvo a repetir es que en pediatría no existe la suposición de que el paciente estaba bien, que estaba perfecto, y que de pronto, cuando el paciente de pronto estaba buenito, no tenía nada y de pronto se paró. Eso no es cierto. O sea, todos los pacientes niños, excepto que tengan un trauma o que hayan sufrido una intoxicación aguda, que son generalmente causas de paro extrahospitalario, todos los niños que hacen paro es porque tienen una enfermedad que generalmente lleva hipoxia o lleva alteración circulatoria, y que esas enfermedades que están descompensándose y que nosotros no nos damos cuenta a veces porque no hacemos el monitoreo adecuado, llevan al paciente en paro. Por eso es que en niños, cualquier niño enfermo potencialmente puede ir al paro. Por lo tanto, tenemos que vigilar los signos de alarma, como hemos dicho, hipoxia, hipovolemia, fiebre, hipotermia, alteraciones metabólicas como acidosis, alcalosis, alteraciones de electrolitos, ¿no? Y tenemos que vigilar trauma y intoxicaciones, y todos los niños que tengan cualquiera de estas cosas tenemos que estar muy vigilantes, vigilando, chequeando la frecuencia cardíaca, que es la taquicardia, es un signo de alarma precoz, taquicardia. Tenemos que vigilar si el niño tiene o no, cómo está el llenado capilar del niño, cómo está su orina, cómo está su estado del sensorio, ¿no? Esas son las cosas que hay que vigilar, porque si alguna de esas cosas se está alterando, son como signos de alarma que nos llevan a ver que el paciente va a hacer paro cardiorrespiratorio. Doctora, nos preguntan con respecto a que si se diese el caso de que el paciente pediátrico, al no tener accesos para la administración de hemoderivados, se pudiese usar un CBC. Recordemos, no, nunca, el catéter venoso central nunca se pone en un paciente que está en paro. El catéter venoso central se pone cuando nosotros ya sacamos al paciente del paro y el paciente está en la emergencia o en una unidad de cuidados intensivos o está en hospitalización o donde lo hayamos puesto, y el paciente ya salió del paro. Cuando ya salió del paro, le vamos a colocar un catéter venoso central para pasarle más dosis de inotropos, para pasarle derivados sanguíneos, etc. Si no es así, si el paciente no, o sea, nunca se trata de poner de primera instancia un catéter venoso central. Lo que se pone es una línea periférica, que puede ser en cualquier lugar, que puede ser en el brazo, en la mano, en la pierna, en la cabeza, en el cuello, en donde sea. Y si no colocamos una vía venosa, lo que tratamos de colocar es una vía intraósea. Y si el paciente, por ejemplo, nosotros no le hemos podido colocar ninguna vía, le hemos puesto una vía intraósea y necesita sangre, por ejemplo, primero porque ha sufrido un trauma, lo que hacemos primero es le pasamos volumen, o sea, le pasamos salino, un bolo, 2 bolos, 3 bolos, mientras el paciente recupera un poco, sale del paro, ¿no? O sea, empieza a tener latidos cardíacos, y luego, posteriormente, ya se va a colocar los hemoderivados. Pero nunca, de primera instancia, se coloca un catéter venoso central. Eso no está colocado como una opción en ninguna guía de manejo de paro cardiorrespiratorio en niños, ¿no? Tanto las que recomienda la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, como las que recomienda la Asociación Europea del Corazón, o como la que recomienda el grupo de expertos en RCP latinoamericano, que ahora también existe. Doctora, nos preguntan con respecto a cómo distinguir que si se encuentran ante la complicación de neumomediastino Bueno, neumomediastino es fácil, porque nosotros lo que tenemos que hacer siempre
si no hemos intubado, nada, bolseamos. Igual a veces, aunque no hayamos intubado, podemos producir neumotoras porque estamos dándole la ventilación con la bolsa con demasiada presión, y si lo hemos intubado, también igual podemos producir un neumotórax. Para ver si tenemos o no tenemos un neumotórax, como ya hemos dicho, tenemos que auscultar con el estetoscopio los pulmones y ver si el murmullo vesicular pasa bien. Y además de eso, tenemos que ver si hay una diferencia en la expansión del pulmón. Generalmente cuando hay neumotoras vemos que un lado está más hinchado, llamémoslo así, y otro está menos hinchado. Y luego, si tenemos esa duda, hay que tomar una radiografía de tórax y con eso se confirma si hay o no. Pero lo principal es la ausencia del murmullo vesicular. Doctora, las recomendaciones finales con respecto al tema tratado del día de hoy. Las recomendaciones es que si tenemos un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio, tenemos que tratarlo de inmediato, empezar con compresiones cardíacas y respiraciones, llamar a la persona, pedir ayuda y trasladar al paciente a una unidad hospitalaria o a un centro de salud. Si el paciente ha hecho el paro dentro de un hospital o un establecimiento de salud, pedir ayuda al equipo y comenzar siempre con lo que es reanimación básica. Y la otra recomendación es que todos podamos leer primero las recomendaciones de la AJA sobre reanimación cardiopulmonar en niños, y segundo, tratar de aprender la práctica en algún taller de reanimación básica para aprender a hacer adecuadamente las compresiones. Gracias. Invitamos a los participantes a poder utilizar el canal del Zoom, el chat del Zoom, para poder realizar las dudas, preguntas o inquietudes que tengan respecto al tema tratado el día de hoy. Doctora, tenga el agradecimiento de la Dirección Regional de Salud por haber aceptado la ponencia para poder realizarle el día de hoy. El agradecimiento de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Guillermo Huatuco Collantes, del director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, de nuestra directora ejecutiva de Infosalud, la magíster Edith Betsabe Pariona Valer, del decano del Consejo Regional 22 Apurímac, del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la red de salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigo Bernales, y de todo el equipo de Infosalud, que nos permite llegar día a día con los diferentes temas y dar las herramientas necesarias a nuestra familia de salud y de la misma manera a la población en general mediante lo que es la tele y esa información, educación y comunicación en temas de salud. Muy agradecido, doctora Claudia Ugarte, por haber aceptado ser ponente en esta telecapacitación. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya servido la presentación rápida que hemos hecho. Gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a los participantes a culminar con el llenado del link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, e invitarlos el día de mañana para la ponencia de las 3 de la tarde, retos en el primer nivel de atención post-pandemia, a cargo del doctor Fernando Ignacio Carbone Verde, exministro de Salud. Les estamos dejando el enlace para la presentación del día de mañana por el chat del Zoom, con la sala que se estará utilizando respectivamente a horas 15 del día de mañana. Muy agradecido con cada uno de ustedes por seguirnos día a día con los diferentes temas de ponencia presentados por los especialistas que nos vienen acompañando y dando el soporte necesario para mejorar nuestra calidad de atención a nivel nacional. Muy agradecido con todos ustedes.